Hola, te habla Gabriel Caroprese. No sé si alguna vez te pasó de que estuviste trabajando para lograr algo, estuviste esforzándote, realmente la sudaste para poder alcanzar, ahorrar un dinero, comprar algo, o una persona vino y te regaló algo muy apreciado y de pronto viene una persona y ¡zas! Te arrebató eso que tanto esfuerzo te había ocasionado y que era tan apreciado y tan importante para ti. De pronto, de un momento para otro, alguien viene y te lo roba. Y hace poquito a mí me pasó de que estaba chequeando mi cuenta bancaria, como suelo hacer, una vez al mes chequeo mi cuenta bancaria, veo cómo están las finanzas, y de pronto veo que está faltando dinero, que no estaba dentro de mi budget, de mi presupuesto. Y entonces veo qué es lo que está pasando. Y resultó que una persona había robado mis datos de mi tarjeta de crédito y estaba haciendo compras a mi nombre. Y bueno, pude comunicarme con el banco y una persona muy amable pudo ayudarme para poder solucionar este problema. Y eso me hizo acordar a la historia de la zorra y la liebre. Y resulta que la zorra y la liebre vivían en paz en el bosque. La zorra tenía una casita de hielo y la liebre una de liber. Y resulta que llegó el verano y vino bastante fuerte el verano, mucho sol, y la casita de hielo se derritió. Entonces la zorra, triste, va y le llora la carta a la liebre, y la liebre, muy buena y amable, le dice: hey, ven a mi casa, yo te ofrezco mi casa para que puedas vivir conmigo. Resulta que a los 2-3 días, la zorra, ¡zas! ¡Chao! ¡Chao, liebre! A partir de ahora, esta es mi casa. Entonces, la pobre liebre, tan buena que había sido, tan misericordiosa que había sido con la zorra, se quedó sin casa. Fue completamente frustrada, llorando por el bosque, triste, llorando. Me robaron mi casa, me usurparon mi casa. Y resulta que se encuentra con unos perros, y unos perros, ¡guau, guau, guau! Ahí se encuentran ahí ladrando los perros y le dicen: liebre, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y entonces la liebre le dice: no, es que a la zorra se le derritió su casa y vino a mi casa, yo le ofrecí mi casa y a los 2 días me echó de mi casa. Y entonces los perros le dicen: liebre, ¿cómo puede ser esto? Vamos, nosotros te vamos a ayudar a que recuperes tu casa. Entonces van los perros ahí a la casa de la liebre a amenazar a la zorra, a enfrentar a la zorra, y le dicen: zorra, guau, guau, sal de la casa de la liebre, esta no es tu casa. Entonces la zorra, desde la casa ahí, lo más cómoda: jeje, ni se les ocurra, váyanse de acá o los voy a matar. Y entonces los perros se asustaron y se fueron corriendo, desesperados, asustados, por el bosque. Y de vuelta a la liebre, sola, desconsolada, desesperada, sin casa. Y entonces, de vuelta llorando por el bosque, la pobre liebre. Me robaron mi casa, me usurparon mi casa. Y ahí se encuentra con el oso. Y el oso: hey, yo soy el oso, yo te voy a ayudar a recuperar tu casa. Entonces van ahí a la casa de la liebre, donde estaba la zorra ocupando esa casa, y la zorra ve el oso y le dice: oso, ni se te ocurra, te voy a clavar una puñalada y vas a querer nunca haberme conocido. Y entonces el oso se asusta y se pega el raje, se escapa, sale corriendo, se asustó y no quiso saber más nada. Entonces de vuelta la liebre, sola, desconsolada, triste, sin casa, sin su casa, de vuelta llorando por el bosque. Y se encuentra con el toro. Y el toro, ahí con los cuernos, lo más confiado, le dice: liebre, ¿qué es lo que te pasa? Y entonces la liebre le cuenta: no, es que me robaron mi casa y fueron los perros a ayudarme y no pudieron. Fue el oso y salió asustado. No voy a recuperar mi casa. Y entonces el toro le dice: vas a ver que conmigo vas a recuperar la casa. Entonces va ahí el toro y le dice: ¡ah, zorra, sal de la casa de la liebre! Entonces la zorra de adentro de la casa, lo más bien desde la ventana, le grita: ¡ja!
Ni se te ocurra, te voy a cortar tus cuernos y nunca vas a haberme querido conocer. Entonces el toro se asusta y así como una estampida sale corriendo, no quiere saber más nada. Y pobre liebre de vuelta, sola, desconsolada, sin casa, sin su casa. Pobre liebre. Hasta que de pronto la liebre se encuentra con el gallo. Y el gallo ahí cantando. Ta, 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 ta. Ahí el gallo aparece con una guadaña y le dice, liebre, ¿qué es lo que te pasa? Entonces la liebre le cuenta la historia de los perros, del oso, del toro, que nunca puede recuperar su casa. Y el gallo le dice, vas a ver que conmigo, con la guadaña, vamos a recuperar la casa. Y van ahí a enfrentar a la zorra y le grita, zorra, sal de ahí, tengo una guadaña y te voy a despedazar. Y entonces la zorra, ahí viene el final de la zorra, la guadaña, trac. Y el gallo mata con la guadaña a la zorra. Y aquí el gallo y la liebre pueden vivir en la casa. La liebre recupera su casa, la comparte con el gallo, lo más bien, y viven felices, viven en paz y pueden experimentar la amistad y pueden experimentar de que se puede confiar en las personas, si bien hay otra gente que a veces nos puede defraudar. Y qué importante es cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna dificultad, alguna circunstancia mala, poder confiarle eso a otra persona, poder pedirle ayuda a otra persona para que nos ayude, para que nos acompañe, para que nos aconseje, para que en el caso del gallo con la guadaña pueda ayudarnos a solucionar ese problema que nos estaba afectando, que nos esté preocupando. Y poder saber de que siempre hay una solución para todo, pero a veces no podemos solos y tenemos que buscar la ayuda de otra persona. Así que te desafío a que siempre busques un amigo, que si tenés un problema, alguna circunstancia, algo malo, que siempre busques un amigo, porque siempre va a haber alguien que tiene la solución o que tiene una palabra de aliento o algo que te va a ayudar a solucionar ese problema por el que estés pasando. Un saludo.